En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, el archipiélago canario experimentó una grave crisis económica y social. El colapso de los puertos frenó la exportación frutera y cerró el paso a la entrada de productos básicos. En la isla de Gran Canaria, uno de los temas habituales en las tertulias giraba en torno a la confrontación entre los partidarios de los aliados y los defensores del ejército alemán. En esta isla, el trabajo realizado en la ciudad de Arucas por los canteros y labrantes de la piedra puede considerarse como un punto de partida para que el abogado y humanista Domingo d'Oreste, con el seudónimo de Frailesco, publicara en el diario La Crónica del 17 de junio de 1917 el artículo «Los decoradores del mañana». En su exposición, venía a plantear la necesidad de crear una escuela de formación para artistas y artesanos de la isla. Este manifiesto se produjo en un momento en el que solo se aceptaba la cultura adocenada y tradicional de fomento y turismo, sin otras expectativas en el ámbito del arte o la investigación. Un periodo en el que los temas de conversación se limitaban al desarrollo de la guerra, los problemas derivados del racionamiento de víveres y el secular debate sobre el pleito insular. La propuesta de Frailesco fue muy bien acogida y contó desde el principio con el apoyo de banqueros, compañías navieras y profesionales de la vida pública insular. Reivindicando la figura del arquitecto e imaginero canario, la escuela tomó el nombre de Luján Pérez. En su ideario se contemplaba el carácter de una enseñanza libre, al margen de los academicismos de la época. Se pretendía una formación autodidacta, impartida por maestros competentes y con formación cultural. Se abordaban temas comprometidos con el entorno natural y el ambiente social, cultural y político de Canarias. Otro requisito importante era el respeto a la autonomía del alumnado, para alcanzar su propia personalidad artística, orientada en base al propio talento, sensibilidad y filosofía personal. Con estas premisas, comenzó su andadura la Escuela de Artes Decorativas de Luján Pérez, el 6 de enero de 1918, en la calle García Tello del histórico barrio de Vegueta. La presencia de pintores y alumnos era numerosa. La dirección de la escuela recayó en Domingo d'Oreste Frailesco. El profesorado estaba integrado por el arquitecto Enrique García Cañas y los pintores Nicolás Massieu y Juan Carlo. Las asignaturas a impartir eran, en sus comienzos, dibujo, pintura y modelado. Desde el principio, fue uno de los focos culturales más importantes de la isla. Allí se reunían personalidades del campo de las letras como Alonso Quesada, Tomás Morales, Saulo Torón, Víctor d'Oreste, Claudio de la Torre, Pancho Guerra, etc. Se congregaban en torno a Frailesco para escucharlo en algunas de sus magistrales charlas y luego entrar a deliberar sobre temas de actualidad. Después de transitar por diversas sedes, primero en la calle García Tello, luego en la de San Marcos, más tarde en la de Alonso Quintero y finalmente en la de Ingeniero Manuel Becerra. En 1956, la escuela se instaló en su actual emplazamiento del barrio de Vegueta, cedido por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. A finales de 1958 pasó a formar parte de la sección de artes plásticas del Museo Canario, de cuya institución recibe una asignación económica. El modelo de enseñanza propuesto por la Escuela Luján y la juventud de sus alumnos contribuyó a crear un compacto grupo de amigos. Lo formaban Felo Monzón, Santiago Santana, Juan Ismael, Plácido Fleitas y Eduardo Gregorio, entre otros. Con frecuencia visitaban el Museo Canario, observaban las piezas de cerámica, las pintaderas y las momias y llevaban a cabo excursiones a los distintos yacimientos arqueológicos de la isla.
El resultado de estas actividades formativas fue la incorporación al arte de los elementos culturales de los primeros pobladores. La Escuela Luján Pérez supuso la irrupción del arte de vanguardia en Canarias y una nueva forma de ver al campesino canario a partir de otras motivaciones ideológicas. Por primera vez la dureza del suelo, del clima y del trabajo se vio reflejada en las obras de sus alumnos. El movimiento indigenista proponía un análisis de la realidad del entorno, de los rasgos étnicos, del paisaje, la flora y la luz. De alguna manera, cuestionaban el concepto idealizado de islas afortunadas que representaban los pintores regionalistas. El indigenismo trató de desvelar la otra cara de la realidad insular. Algunos de estos elementos se pueden advertir en las figuras de Felo Monzón y en las piedras y maderas esculpidas por Plácido Fleitas y Eduardo Gregorio. También en las imágenes campesinas de Santiago Santana, en el tratamiento del color y la luz de Jorge Oramas o en el dramatismo de algunos murales de Jesús Arencibia. La publicación, en 1932 de la revista Gaceta de Arte, en Tenerife, fue fundamental en la difusión de este movimiento artístico. Su divulgación supuso un renovado impulso a la actividad cultural y artística de las islas. Felo Monzón fue una de las figuras clave en el nacimiento de la nueva plástica de Canarias o movimiento indigenista. Rafael Monzón Grau Basas nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 4 de abril de 1910. Su casa, en la calle de los Reyes Católicos, estaba muy cerca de la Escuela Luján Pérez. Atraído por el ambiente cultural y animado por Juan Carló, se inscribió en el centro a los 15 años. En 1930 participó en una muestra colectiva de la escuela. Realizó sus primeras exposiciones, sobre todo, con retratos de campesinos y temas rurales. En mayo de 1933 presentó en el Círculo Mercantil una muestra individual con dibujos de pequeño formato de temas canarios. Desde 1929 se había afiliado al Partido Socialista y en agosto de 1936, cuando estalló la Guerra Civil, era secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, por lo que fue internado en el campo de concentración de la isleta. Permaneció en distintas cárceles de Tenerife y Gran Canaria hasta su liberación en 1940. Ya en libertad condicional, volvió a encontrarse con el grupo de amigos y artistas de la Escuela Luján Pérez. Su familia se trasladó a vivir cerca de la playa de las Canteras, donde comenzó a participar en tertulias espontáneas, sobre todo en el ámbito del arte. En 1944 participó en una exposición de dibujos humorísticos en el Club Pala. 4 años más tarde, presentó una exposición individual en el Museo Canario, con 5 obras de carácter costumbrista y su obra platanal. Un año más tarde, participó en la exposición de pintores contemporáneos canarios en la Galería Guiot, con 2 composiciones. Risco 1 y 2. Contrajo matrimonio y comenzó a complementar su trabajo como diseñador de interiores, de muebles y fachadas para encargos de particulares. En 1950, junto con Manolo Millares, Juan Ismael y Alberto Manrique, participó en la primera exposición de arte contemporáneo en el Museo Canario, con la serie lírica de los volcanes.
También se presentó en el primer salón de arte organizado por el Ayuntamiento de Guía, con lírica de los volcanes y ruta ilógica de un caballo de goma. Ese mismo año, por iniciativa de Plácido Fleitas, se constituye el Grupo Ladac, los arqueros del arte contemporáneo. Estaba integrado por Plácido Fleitas, Juan Ismael, Felo Monzón, Elvireta Escobio, Manolo Millares, Alberto Manrique y José Julio Rodríguez. En mayo y junio de 1951, expuso con el Grupo Ladac en la Galería Sira de Barcelona. El manual de presentación, con texto de Eduardo Westerdal, incluía imágenes de las obras presentadas. Entre otras presentó ordenamiento lábico. En 1953 se presentó en la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte en La Habana, con peces ortogonales. Al año siguiente, en la muestra colectiva organizada por el Club Pala, expuso las obras Erupción con dos lunas, tres mujeres, Magia negra y la serie Piscinas. Obras que repite en la muestra individual del Instituto de Estudios Hispánicos de Puerto de la Cruz, en Tenerife, y también en la que realizó, conjuntamente con Juan Ismael, en el Museo Canario. En mayo de 1956, su obra, Risco, obtiene el primer premio en la 7ª Exposición Bienal de Bellas Artes del Gabinete Literario. En octubre, participó en la primera exposición de arte nuevo en la Universidad de La Laguna, donde presentó Erupción con dos lunas. En Tenerife, colaboró con las revistas Gaceta de Arte, Cartones y La Rosa de los Vientos. En 1957, Santiago Santana es nombrado encargado de obras artísticas para realizar los diseños del proyecto de remodelación de la Casa de Colón y dejó la dirección de la Escuela Luján, que pasaría a cargo de Felo Monzón. En marzo de 1958, presentó una exposición individual en el Museo Canario. En abril, participó en la 8ª Exposición Regional de Bellas Artes del Gabinete Literario, exponiendo entre otras obras, Construcción ortogonal. En 1959, participó en varias exposiciones colectivas. Primero en la de las Islas Canarias en la Biblioteca Española de París, luego en la del Real Club Victoria, más tarde en la de Arte Moderno en la Casa de Colón y también en la colectiva 6 Pintores Abstractos en la Escuela Luján Pérez. En el año 1961, junto con Lola Massieu, fundó el colectivo Espacio, con el que exhibió sus obras en el Museo Contemporáneo de Barcelona y en Múnich al año siguiente. En mayo de 1962, participó en la 11ª Exposición Regional de Bellas Artes, organizada por el Gabinete Literario, donde presentó sus construcciones horizontales. En 1966, su obra Construcción ortogonal 135 recibió el Gran Premio de Honor en la Exposición Regional de Bellas Artes del Gabinete Literario. En 1968, participó en el homenaje a Óscar Domínguez en Santa Cruz de Tenerife, con temas del arte cinético. Y al año siguiente, expuso en Sao Paulo, donde presentó sus curvas activas. En abril de 1979, es elegido consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, en la lista electoral de Unión del Pueblo Canario. El 17 de noviembre de 1983, es nombrado académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Un año más tarde, recibió el Premio Canarias, otorgado por el Gobierno canario.
Además de pintor, ilustrador, interiorista, muralista, intelectual, crítico y profesor, fue un gran impulsor del arte de vanguardia en las islas. Después del indigenismo, su obra evolucionó en los años 50, entre la abstracción y el arte figurativo, hasta llegar a abordar experimentos matemáticos y buscar el efecto óptico en el arte cinético. En la década de 1980, volvió a retomar temas y elementos de la década de 1950, pero con algunas diferencias. El color volvió a la obra y los espacios se hacían menos reales, casi mágicos. El carácter geométrico, junto con la denuncia social, fueron los fundamentos de su trabajo tanto en su etapa figurativa como en la surrealista y la cinética. Participó en la exposición de Arco 85 en la Galería Vegeta. Al año siguiente, asistió a la Antológica del Castillo de la Luz, organizada por el Gobierno de Canarias, en la que presentó 100 obras, fechadas entre 1929 y 1985. En 1988, con Agustín Quevedo, organizó la exposición La Escuela Luján Pérez, en la Sala La Regenta, y también participó en la colectiva organizada por el grupo El Paso.